Familia, amigos de Jinetes por Jesús, hoy nos encontramos nuevamente en este día miércoles en la ruta del Señor, esperando que se encuentre bien, que la gracia de Dios esté sobre su vida y que sea el mismo Señor Jesucristo guiando sus pasos. Hoy estaremos viendo la ruta de la eternidad. Estaremos viendo el mensaje guiado por el Espíritu Santo, donde nos enfocamos en llevar el mensaje para que sea el mismo Señor, en su infinita misericordia y su gran amor, llevando y guiando nuestros pasos. Al estar dejando ser guiados por el Espíritu Santo, tenemos la ventaja de que, aunque fallemos en cosas de acuerdo a la voluntad del Señor, no perderemos el año, como diríamos en el colegio, ¿no? Entonces, en esta ruta a la eternidad, si usted ha estado siguiendo a través de Radio Motera, este sería el final de la ruta. Y lo estaremos mirando en el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 36 y Filipenses 3:20, que dice así, lo leo a su favor, Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y podemos ver, mis hermanos, como les decía, en esta nueva ruta del Señor, es ver y entender si realmente sus pasos son guiados por el Espíritu Santo. Y vamos a entrar, pensemos de esta manera, como le sucedería a alguien que está conduciendo en la carretera. Lo peor que le puede pasar no es pincharse una llanta, aunque se va a desesperar, se va a angustiar, pues de pronto lleva la llanta de repuesto, que es lo más lógico. Lo más complicado es no saber ni de dónde viene, ni para dónde va. En estos días que estábamos recorriendo los llanos, conocimos un muchacho de espíritu aventurero, Boris Biker, que nos decía que alguien le aconsejó, la ruta es esta, porque el GPS se cayó, el internet no lo cogió ahí, y él se confió de lo que le dijeron los lugareños. Y pues él avanzando de noche, la moto se le resbaló y se fue contra un árbol. Y al chocarse contra ese árbol, pues no digamos que iba rápido, no fue mayor la cosa, pero ese árbol frenó que la moto no se resbalara. Pues empezó a llover, él no pudo levantar la moto en esa noche, armó su carpa y durmió esa noche ahí, pero no pudo dormir realmente porque el aguacero fue muy bravo, la lluvia fue muy brava y se escuchaba el rugir del agua cerca. Pues al otro día a las 5 de la mañana cuando él se despertó, pues él había amarrado la moto contra ese árbol, contra ese tronco. Y al otro día cuando se despertó, pues gracias a Dios su moto se resbaló y se fue hacia ese costado, porque ahí se terminaba la carretera y el barranco le daba al borde de un río, el cual se ha crecido a través de la lluvia. Entonces vamos a ver que todas las cosas ayudan para bien, y eso es lo que pasa cuando alguien que no conoce el destino o alguien que se le ha acabado la gasolina queda varado a mitad de camino, no hay quien le ayude. Pero debemos entender que este tipo de accidentes, o que nosotros no somos accidentes biológicos, rodando por el azar. No, Dios es el autor de la ruta, Dios es soberano sobre cada kilómetro que está en su vida. Entonces Dios, si Dios no es para usted Dios, es porque Él no está gobernando su vida. Hay gente que piensa que aquí son descendientes del mico, del mono, bueno, de ese tipo de cosas, de las cosas materiales, más que Dios no existe. Y la Biblia dice que dejen al necio en su necedad. Pero debemos entender que si el destino de su vida está trazado por la soberanía de Dios, tenga seguro que al final va a ser bueno porque está asegurado por la obra de Cristo en la cruz. Y podemos ver y entender que el dueño de la vida, de la ruta soberana y absoluta, ¿quién es? Dios. Y eso lo encontramos como lo leíamos al principio en Romanos 11:36, que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿A quién se está refiriendo? En Juan dice que todo fue creado para Jesús, en Jesús y por Jesús. Entonces vemos de que dice, de Él.
O sea, Él es el diseñador de su vida, de esa máquina que lleva a usted, que fue programado para que usted la cuidara. Y así como podemos ver que cada empresa diseña un carro, una moto o una casa, conoce todo lo que se le hizo. Dice, por Él, está hablando de que Él mantiene firme todo bajo sus pies. Todo donde Dios lo puso a usted es para que usted camine en rectitud y con un propósito. Dice, para Él, el propósito de que usted ruede por esta tierra, por esta vida, no es para su gloria, sino para la gloria del Señor Jesucristo. Y recordemos, mis hermanos y amigos, que el Evangelio no es un accesorio para nuestra vida, es el motor completo. Tenemos que tener en cuenta que el manual de vida de la palabra de Dios es la que nos guía a nuestros pasos. La Biblia dice, ¿con qué alumbrará el joven su camino? Con la palabra. ¿Y la palabra cuál es? La Biblia. Y si Cristo no es el dueño de su timón, de su manubrio, si Jesucristo a través del Espíritu Santo no es el que guía su vida, pues mi hermano y amigo está en la ruta incorrecta. Nosotros no somos dueños de nada. Todo lo que tenemos en esta tierra es prestado. Somos mayordomos de la vida que Él nos prestó. Y lo podemos vivir cuando el Señor, si usted se acuerda la parábola de los talentos, dice que a uno le dio uno, a otro le dio dos y al otro le dio cinco. Dice que el de dos lo multiplicó, el de cinco lo multiplicó a 10, pero el de uno tuvo temor y lo escondió en la tierra. Y el Señor, ¿qué le dijo a cada uno? Al de cinco, buen siervo fiel. Cuanto has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, entre en el gozo de su Señor. Al segundo le dijo, porque has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Pero al otro que no tuvo sino excusas, dijo, Señor, yo tuve miedo y escondí el dinero. Y él dijo, lo hubieras dado a los bancos para que hubiera producido. Usted y a mí, el Señor nos dio una vida para que la administremos, en este caso, nuestro cuerpo físico. ¿Cómo lo está administrando usted? ¿Qué le está dando usted a su vida? Licor, drogas, sexo ilícito, qué sé yo. ¿Con qué está alimentando usted lo que llamaríamos el templo del Espíritu Santo? Si Él le dio a usted como mayordomo para que administrara la vida, usted puede ver desde Génesis cómo el Señor le dio a Adán y Eva para que sojuzgaran la tierra, para que administraran la tierra. Aquí usted no vino aquí a la tierra solamente de paseo. Usted aquí a la tierra vino, ¿qué? A administrar lo que Dios le dio. Cuando usted tiene claro el propósito que Dios le dio, hermano, le queda solamente es cumplir con el propósito de Dios, porque eres el que guía a sus pasos. Y aquí podemos ver que siempre hay señales en la ruta. Va a haber la providencia en la prueba. Siempre Dios va a proveer de acuerdo a lo que esté sucediendo en su vida. Se suele decir que las sombras en nuestra vida son permitidas por la luz del mundo. Mientras que usted ande a la luz de la palabra, siempre vivirá en luz. Pero si usted vive bajo las sombras que le brinda este mundo, pues va a estar, ¿qué? En oscuridad. A veces la ruta se pone oscura. En uno de los episodios de la ruta nocturna que dimos en los podcasts de Radio Motera, hablábamos de cuando se camina de noche en carretera. A mí personalmente, después de las 6 de la tarde, no me gusta conducir de noche. ¿Por qué? Primero que todo, la visibilidad se pierde, se acorta. Y segundo, usted no tiene los mismos reflejos si le sale un perro en el camino o un animal, un hueco. Usted no tiene la misma visión. Pero tenga en cuenta, mis hermanos, que la providencia de Dios, aún en las dificultades, Dios conoce el final de esa curva en la que usted va a adentrar. En este viaje que hicimos entre Orocué y Puerto Gaitán, la gente nos decía a nosotros, esos son 5 minuticos de carretera. Eso con esas motos, eso es rápido. Hombre, lo que nos decían que eran 5 minuticos o 8 o 10 kilómetros se nos convertían en kilómetros de 50, 60 kilómetros de una ruta totalmente difícil. En un momento la moto se resbala porque teníamos que cambiar de huella y pasar hacia otro lado, pero la moto teníamos que subirla por una lomita para llegar a la carretera principal, porque más atrás la carretera estaba bastante inundada. Pero en ese pedacito de subirla, la moto se fue de lado, porque la moto quedó
de barriga contra el piso porque ella es bajita. Y lo tremendo es que bregamos 3 intentos para levantar esa moto. En ese rayo de sol, 4 de la tarde. Yo decía, Dios, ayúdanos a levantar esta moto. Y aparte de eso empezó ¿a qué? A brizar. Y yo decía, Dios mío, que esto no se ponga a llover. Y yo le decía, en ese caso a Carlos, que era que íbamos en la ruta, le decía, hermano, si aquí no llueve, tenemos que pasar la noche aquí. Si así nomás como en la carretera está difícil, pues hermano, ha sido complicado. Pero gloria a Dios, no llovió, pudimos enderezar la moto. Rodamos más o menos 2 horas más de camino y sobre las 6:15 encontramos pavimentada. Pero vemos ver que si el Espíritu Santo, que era mi oración, Dios, que encontremos rápido el pavimento. Que encontremos rápido el pavimento. ¿Para qué? Para que no nos coja la noche. Y aparte de eso, Dios, que no llueva. Vimos el pavimento, llegamos al pavimento y gloria a Dios empezó a brizar. Pero llegamos al pueblo y la demora fue preguntar, ¿hay habitaciones? Entramos las motos al lugar seguro y se vino el aguacero más grande durante casi 2 horas. Entonces, aquí lo difícil no es la ruta. Aquí lo difícil es que usted tome decisiones y que ese motor se le funda. Pinchado a mitad de la nada, el motor fundido a la mitad de la nada, porque usted no tuvo en cuenta la señal que nos refleja cómo está el nivel del aceite, o la señal que nos refleja cómo está la luz de la moto o del carro. O es más, las señales a través de alguien que le dice a usted, venga, lo que usted está haciendo mal en la vida, tiene que cambiarlo. Entonces tengan en cuenta, mis hermanos, que no solamente nos llevamos a que usted ande en un carro, que usted ande en una moto, sino cómo usted está llevando su vida. Está corriendo con pies descalzos en una carretera llena de aceite quemado, o en una carretera llena de vidrios, donde usted mismo se está haciendo daño por las decisiones que está viviendo. Tenemos que permitir que la lluvia en el momento de dificultad limpie el orgullo de nuestro corazón. Y debemos tener en cuenta, mis hermanos, en este caso, que su ciudadanía, como decía en Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Usted qué está pensando en este momento? Si en este momento usted falleciera, ¿hacia dónde iría? ¿Para una vida con Cristo o una vida sin Cristo? Y ahí es donde usted tiene que tener en cuenta hacia dónde está y cuál es su vestimenta, si usted va hacia el cielo. Aquí nosotros como jinetes por Jesús, la pasión no son solamente las motos. Aquí, aunque llevamos un parche que diga en la espalda jinetes por Jesús, lo más importante para nosotros es llevar dentro ¿a quién? Al Espíritu Santo, que es el que nos guía. Ahí que el Espíritu Santo es el que nos lleve ¿a qué? A estar sellados por Él y podamos ser guiados por su palabra. Aquí el llamado es a que usted no viva en una carretera que se deshace, que se desvanece. Aquí, como la gente nos decía, la carretera está buena. Pues hombre, nosotros veamos cómo la gente de ese sector pasaba en esas motos a lo que le daba, pues porque la gente conoce la carretera. En la moto que yo iba, es una moto que no está preparada para ese terreno. Puede pasar, pero la llanta no es para ese tipo de terreno y por ende la moto tendía a resbalarse. Usted tiene que tener en cuenta, mis hermanos, de que tiene que vivir una vida nueva, pensando en la nueva Jerusalén, en la vida eterna. Ser ciudadano del cielo significa que somos embajadores de 2 ruedas, que usted está caminando en esta tierra para cumplir el propósito de Dios y tiene que reflejar a través de su conducta en este camino de la vida a dónde pertenece usted. Por eso es fácil que la gente le diga a usted, usted es cristiano o usted tiene algo diferente a los demás. Y mis hermanos, el llamado final aquí es, ¿en qué ruta está andando usted? Piense que Dios es el dueño, o sea, es soberano de esta tierra, de este aire, del piso que caminamos. Que Él cuida el trayecto, le da providencia. A ese amigo que la moto se le resbaló en la mitad de la noche y en la mitad de la nada, la moto se fue hacia el árbol. Él de pronto dijo, miércoles, se me partió el guardabarro. Y de pronto peleó y de pronto, no sé si renegaría,
Pero cuando al otro día se dio cuenta de que Dios cómo le proveyó para que él no siguiera ese barranco, ahí estaba Dios guardando su vida. ¿Y qué nos espera en la meta? La gloria de Dios. Acuérdense ustedes, mis amigos, cómo Adán y Eva, que estaban en la gloria de Dios y al pecar quedaron desnudos. Dios es el que ellos llegan y se compran o se visten a través de hojas de los árboles del momento que habían. Pero tengan en cuenta que esas hojas se marchitan, se secan y se van a desvanecer. Pero Dios tuvo que sacrificar un animal para darles un vestido de pieles que fuera más duradera. Aquí vemos que para vivir ese llamado a la eternidad, Dios tuvo que sacrificar a su cordero inmolado, al Señor Jesucristo, que tuviera que morir en esa cruz. Y usted ya sabe todo lo que Jesucristo vivió en la cruz, por usted y por mí, para librarnos del pecado y de la muerte. Y ver que a Él sufrir lo que usted y yo merecíamos, ese fue el sacrificio que Dios hizo a través de Jesucristo en su muerte, para que usted y yo fuéramos limpiados de ese pecado y de esa maldad. Y ese llamado, mis hermanos, es para que usted tenga en cuenta que su GPS espiritual de pronto está marcando el error. Es el momento de volverse ¿a quién? Al Señor, a la Biblia, al manual, para que usted cuando ruede en cada kilómetro que le falta en esta vida, tenga la seguridad que Dios tiene el control de todo. Y que si hoy se apaga su motor, usted no va a quedar fuera de la presencia de Dios, sino que va a vivir con el Señor en la eternidad. Y oramos para que el Señor, a cada persona, no porque solamente ande en una moto o en un carro, sino que el Señor guarde su entrada y su salida ahora y para siempre, como dice el Salmo 122. Y que pueda, mi hermano, tener en cuenta de que usted en sus proyectos siempre tenga a Dios en cuenta. Acuérdese de la vida de José. José, Dios le mostró un sueño. ¿A dónde lo iba a llevar? Él en su momento no lo entendió. Su papá no lo entendió, su mamá no lo entendió, sus hermanos no lo entendieron. Y por ende sus hermanos, ¿qué hicieron? Vendieron a José como esclavo porque lo iban a matar por envidia. Pero lo que hicieron fue venderlo. Pero Dios tenía todo el control. José fue vendido como esclavo, fue a trabajar la casa de Potifar. Fue acusado de acoso sexual, que no lo hizo él, antes él huyó. Pero por eso fue llevado a la cárcel. Y en la cárcel conoce al copero y al panadero. Y él les revela el sueño que tuvieron ellos. Uno de ellos es muerto, el otro vuelve a su sitio de trabajo. Y cuando el faraón tiene un sueño, dice, hay un hombre de los hebreos que tiene ese don de distinguir o discernir los sueños. Y llaman a José ante el faraón, y el faraón le cuenta su sueño, y José le dice, acuérdese que es el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, que iba a venir dificultades, iba a venir pruebas para el pueblo de Egipto en esa época. Pero José, con su sabiduría que Dios le dio, le dice al faraón cómo podrían superar esa etapa difícil. Tenga en cuenta que siempre Dios va a estar con la provisión ahí, no importa lo difícil que se esté viviendo, no importa la situación que se esté viviendo, Dios siempre tiene una solución. Cuando José llega a ser el segundo al mando, diríamos hoy en día el vicepresidente de ese país, y saca ese país adelante y a la vez suple las necesidades de sus hermanos, porque él no les guardaba rencor, él no les guardaba nada en su corazón, porque su corazón siempre estuvo sano. Pero más cuando sus hermanos se encuentran a José y lo reconocen, ellos tuvieron miedo de que José iba a actuar con venganza. Y ellos se asustaron. Mas José, ¿qué les dijo? Lo que ustedes planearon para mal, Dios lo utilizó para bien. Aunque José tuvo que pasar las pruebas para llegar a ser el segundo al mando, en ese momento, Dios lo bendijo para él poder bendecir a su familia, bendecir al pueblo de Israel en ese momento de dificultad. Y usted ya conoce la historia a través de la bendición que Dios le dio a José. ¿Qué bendición Dios le ha dado a usted que usted la está administrando?
su trabajo, su estudio, sus dones y talentos. No sé. Piense cuáles son las cosas que Dios le ha dado para que usted administre, si las está administrando bien o no las está administrando bien. O está esperando quedarse sin gasolina en medio de la nada, perder todo. O andar en la oscuridad de la noche por guarida de ladrones y que lo roben y aún pierda la vida. Ayer me decía un amigo, esta mañana, perdón, le preguntaba por algo que había que hacer. Me dice, no lo pude hacer porque he estado en shock. Anoche mataron a una amiga por robarla acá en Bogotá. Difícil lo que le tocó a su familia. Pero téngame, amigo y hermano, de que usted tiene que tener en cuenta de que es el tiempo de volverse al Señor y reconocerlo como su Dios. Siempre me reiteraré lo que dice Santiago. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. En el libro de Job siempre dice, vuelvas en amistad con Dios y tendrá paz. Después de cuando usted lo lea, Job 22 en adelante, vuelvas en amistad con Dios y tendrá paz. ¿Qué paz necesita? ¿No puede dormir tranquilo? ¿Está sufriendo por la salud? ¿Está sufriendo por la economía? ¿Está sufriendo por el desamor? No sé por qué está sufriendo usted. Pero es el tiempo de que se vuelva en amistad con Dios y tendrá paz. Y Él, a través del Espíritu Santo y de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz y el perdón de todo pecado que nos limpia con su sangre, nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y después de tener la confianza de que en esta ruta, al estarla caminando con un propósito, el cielo es la meta. De mis hermanos, mis amigos, se les ama, se les aprecia. Su amigo Henry Valdés. Acuérdese, todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Se refiere al Señor Jesucristo. Bendiciones para todos. Dios guarde su entrada y su salida.